Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo algo más acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en los evangelios del carácter de Dios y de la persona y la obra de Jesucristo. Venimos durante todos estos días estudiando la parábola de la moneda perdida. Y ayer hablamos qué significaban las dracmas y dijimos cuál era la aplicación a esas dracmas que solían llevar las mujeres como un recordatorio, como un símbolo de que formaban parte de un matrimonio, de que estaban casadas. Pero dijimos también que esas dracmas recordaban las virtudes que esa mujer podría tener. Se asociaba a cada una de esas dracmas una virtud. Y la pérdida de una de esas dracmas era vista muchas veces como la pérdida de alguna virtud o como el anticipo de algún problema que vendría a la vida matrimonial. Yo hoy quiero continuar contigo estudiando esta parábola. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, encontramos en el versículo 8 que nos dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Es importante volver a situarnos en el contexto de este pasaje de la Biblia. ¿Cómo eran las casas en aquella época? ¿Cómo eran las casas en las Palestinas del siglo I de la era cristiana? No me estoy refiriendo a los palacios donde vivían los nobles, o incluso a los templos o las casas de los sacerdotes de aquel tiempo. Me estoy refiriendo a las casas de las personas del pueblo llano. ¿Cómo eran esas casas? Normalmente eran casas de un solo ambiente, era una sola habitación que era multifuncional. La mayoría no tenía ventanas, solamente una puerta de acceso. Solían ser oscuras. Algunas tenían una pequeña ventana en la parte superior de la casa que permitía la entrada de la luz. Por tanto, esas casas eran oscuras. Si no eran iluminadas de alguna manera con una lámpara de aceite, difícilmente se podía ver dentro. Con lo cual, cualquier cosa que se perdiera dentro de la casa era difícil de encontrar por la oscuridad de la misma. Ahora, esto nos deja a nosotros una lección. La dracma se pierde en medio de la oscuridad de esa casa. Por eso la mujer necesita encender la luz para poder encontrar la dracma que se había perdido. Sin la luz es imposible encontrar esa dracma que afanosamente ella va a buscar hasta encontrarla. Aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Hay momentos en nuestra vida en los que nosotros podemos vivir tiempos de oscuridad espiritual. Sin darnos cuenta, muchas veces nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. De una manera u otra nos vamos alejando del camino que Dios nos ha trazado. Y aunque parecemos que estamos vivos, en realidad espiritualmente estamos agonizando. Viene a mi mente un pasaje que está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, cuando Dios se dirige a la iglesia de Sardis, a ese periodo histórico de la iglesia que corresponde al periodo posterior a la reforma del siglo XVI. Hay una expresión sumamente llamativa: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso ocurre cuando nosotros perdemos nuestra conexión con Dios, cuando nosotros nos vamos alejando imperceptiblemente de Dios. Y ese alejamiento de Dios, ese apartarnos de Dios, no significa necesariamente entrar en una vida disoluta, en una vida de pecados groseros o algo por el estilo. Puede ser un alejamiento muy imperceptible al principio, pero normalmente se da cuando nosotros vamos perdiendo nuestra comunión con Dios. La comunión con Dios es fundamental para permanecer conectados a Dios. Y esa comunión básicamente se da a través de lo que yo llamaría dos medios de gracia, dos elementos que Dios nos ha dejado para que su gracia pueda llegar a nosotros, para que su gracia pueda fluir también en nuestra vida, para que nosotros podamos conectarnos de una manera poderosa con Él y superar la noche, superar la oscuridad, superar las tinieblas espirituales que en muchas ocasiones nos embargan. Lo primero es la oración. La oración es vital.
Porque la oración finalmente es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es decirle a Dios lo que hay dentro de nosotros mismos. Es contarle a Dios cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades. Es hablar con Dios. Es tener esa relación de compañerismo, de diálogo con Dios. Así que la oración, podríamos decir, es el aliento del alma. La oración es el aliento de la vida misma espiritual. Sin oración no puede haber espiritualidad. Ahora, muchas veces cuando nosotros hablamos de la oración, pensamos en una oración de tiempo fijo, en una posición determinada. Pero si la oración es el diálogo con Dios, donde le abrimos el corazón como a un amigo, esto no exige un tiempo fijo, no exige ni siquiera una posición determinada. Lo importante es que busquemos el momento de la conexión con Dios. A lo largo del día tenemos que estar conectados a Dios. San Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 17, orad sin cesar. No hay un momento en el que nosotros tenemos que dejar de orar. Podemos orar continuamente. Cuando nos despertamos al amanecer, a lo largo de las actividades cotidianas de la vida, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, en todo momento, nosotros podemos estar conectados con Dios permanentemente. Ahora bien, es bueno que nosotros comencemos cada día encomendando nuestros caminos a Dios, con un momento de oración especial al comenzar la jornada. Es bueno que a lo largo de esa jornada podamos detenernos, aunque sea un momento, para poder recordar a Dios su misericordia y su bondad y volver a tener un tiempo de oración con Él. Y es bueno terminar la jornada poniéndonos a cuentas con Dios, con un tiempo de oración también con Él. Pero ese tiempo de oración tiene que ir acompañado de algo más, que es un medio de gracia para que la vida de Dios también llegue a cada uno de nosotros, para que esa gracia de Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. Y me estoy refiriendo a la lectura de la Biblia. Fijaros que en el texto de Lucas la mujer tiene que encender la lámpara para poder encontrar lo que se había perdido. La lámpara es un símbolo de la palabra de Dios. Ya el libro de Salmos nos dice, lámpara es a mi pies tu palabra y luz para mi camino. Así que la palabra de Dios es la lámpara que nos puede alumbrar en medio de la oscuridad, que nos puede ayudar a entender qué hemos perdido. Cuando San Pablo escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así que la palabra de Dios nos trae a juicio. La palabra de Dios nos confronta con nuestras realidades, nos confronta con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestros fracasos, nos confronta con las actitudes y conductas pecaminosas que puede haber en nuestra vida. La palabra de Dios presenta cuán de semejante podemos ser al ideal de Dios, cuán de semejante tenemos nuestro carácter al carácter de Jesús. La palabra de Dios penetra profundamente y nos ayuda a comprender dónde estamos espiritualmente. Por eso es importante que nosotros tengamos una lectura devocional de la Biblia. No debemos ir a la Biblia buscando en ellas cómo descubrir el error de otros. No debemos ir a la Biblia tratando de encontrar en ella cómo demostrar a otros que están equivocados. Debemos ir a la Escritura buscando que Dios me hable, que Dios me diga qué debe cambiar en mi vida, que Dios me pueda expresar cuáles son aquellas cosas donde yo necesito que su poder se manifieste. Cuando abrimos la palabra de Dios con oración, cuando leemos la palabra de Dios con oración, cuando buscamos la dirección de Dios con oración a la luz de su palabra, entonces la oscuridad se disipa. Esa oscuridad espiritual se disipa y podemos encontrar de nuevo el camino y podemos encontrar, recuperar aquello que hemos perdido. Y si hemos perdido vida espiritual, si hemos perdido virtudes espirituales, si hemos perdido semejanza con Dios, a la luz de la palabra de Dios y conectados a Dios, podemos recuperar lo que hemos perdido. Así que te invito
a orar y a leer la Biblia de manera devocional para descubrir, redescubrir, encontrar cualquier dracma, cualquier virtud que en tu vida espiritual se pueda haber perdido. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.